En este video realizaremos las medidas de tendencia central para datos agrupados. Si recordamos un poco, cuando realizamos la tabla de frecuencias para datos agrupados, en videos anteriores obteníamos esta tabla de frecuencia a partir de estos datos, donde también habíamos determinado lo que era la clase, la amplitud de clase, que en este caso es 6 y 4, la tabla de frecuencia que habíamos determinado, las clases o intervalos que lo manejábamos, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Se los menciono porque a partir de este mismo ejemplo vamos a determinar lo que es la media, mediana y moda para datos agrupados. Bueno, en relación a la media, la fórmula correspondiente para determinar la media para datos agrupados es la siguiente, donde dice que es x testada. En el video anterior, donde veíamos igual la media, mediana y moda, pero para datos no agrupados, no mencioné en este caso cómo representamos cada una de ellas. La media en este caso la vamos a representar con una x y una rayita arriba, que la conocemos como x testada, y que en este caso va a ser igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia entre el total de datos. Entonces, para ello tenemos que determinar, en este caso, una nueva columna donde tengamos la marca de clase multiplicada por la frecuencia. Si recordamos, en los videos anteriores ya habíamos determinado lo que era la frecuencia y también habíamos determinado la marca de clase. Entonces, para este video y para llevar a buen término el análisis de la media, vamos a realizar la multiplicación de la frecuencia por la marca de clase. Después habrá que generar la sumatoria. En este caso, bueno, pues es 3 por 2.5, bueno, nos quedaría 7.5. 7.5, 6.5 por 4, nos queda 6 por 4, 24, y 2 nos daría 26. 10.5 por 5 nos da 52.5. 14.5 por 6 nos da 87. Y 18.5 por 2 nos da 37. La sumatoria de todo esto nos queda que son 7.5 más 26 más 52.5 más 87 más 37. Esto nos queda un resultado de 210. Rectificando nada más, es 7.5, 26, 52.5, 87 y 37. Efectivamente nos queda 210. Por lo tanto, si seguimos la fórmula, dice que es la media va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia. Aquí ya tenemos la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia y este es el resultado de la sumatoria. Entonces, esto es lo que tendría que ir en la parte superior, sería 210. Y luego dice que va dividido sobre n. N es el total de datos, que si recordamos, bueno, pues son 20 datos, de acuerdo a la sumatoria de la frecuencia. Son 20, perdón, este va aquí, son 20 datos. Y si hacemos la división, sería 210 entre 20. La media nos queda en 10.5. 10.5. El valor de la media en este caso es 10.5. Y de esa forma determinamos la media. Vamos a continuar para determinar la mediana. La fórmula para determinar la mediana es la siguiente. Si observan, la mediana es como un gusanito en la parte de arriba, también la representamos con una X,
pero lleva como un pequeño gusanito en la parte de arriba. Esa es la mediana y dice que va a ser igual al límite real inferior de la mediana más n sobre 2 menos FA entre Fmed multiplicado por W, que en este caso es la amplitud. Bueno, ahorita detallamos la fórmula. El primer punto es encontrar en nuestra frecuencia dónde estaría la frecuencia de la mediana. Si recordamos, la mediana es el dato que está en el punto medio de la distribución de datos, siempre y cuando se encuentre ordenada, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Refería en el video anterior que ya, si observan, pues aquí la tenemos ordenada, es decir, el primer intervalo que va de 1 a 4, en este caso tiene 3 datos. El de 5 a 8, bueno, pues corresponden 4 datos. Entonces ya lo tenemos ordenado de menor a mayor. Y si observamos, bueno, pues tenemos 20 datos, lo que quiere decir que en este caso es par. Si recordamos con respecto a la mediana, decíamos que cuando tenemos un número n de datos y en este caso sea par, pues tenemos que encontrar los dos datos que están en medio de la distribución, sumarlos y dividirlos entre 2 para encontrar el valor de la mediana. En este caso, lo que tenemos que encontrar primero es la frecuencia de la mediana. Si recordamos, el dato debería de caer en la posición 10 y en la posición 11. Ya de que la posición 10 hacia atrás hay 9 datos y de la posición 11 hacia adelante también hay 9 datos hasta llegar al 20. Por lo tanto, vamos a buscar la posición 10 y 11. Bueno, aquí tendríamos las tres primeras posiciones, después 4 nos daría 7 y en el 5 nos quedaría en esta posición 7 y 5 son 12, entonces la posición 10 y 11 pues queda en este punto. Digamos que esta sería la frecuencia de la mediana. Una vez encontramos la frecuencia de la mediana, bueno, entonces sí podemos empezar a describir la fórmula. Nos dice que sería el límite real inferior. Este límite real inferior hace referencia al límite real inferior de la frecuencia de la mediana, que en este caso pues sería 8.5. Entonces vamos a ir acomodando los datos, sería 8.5. Después dice que es n sobre 2. N es el total de datos, que sería 20. Aquí sería 20 entre 2, ya está ahí. Luego es menos FA. FA hace referencia a la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia de la mediana. ¿Cuál es la frecuencia anterior a la mediana? Esta sería la frecuencia de la mediana. La anterior sería todo esto. Entonces la frecuencia acumulada anterior es 7. Sería 4 y 3 son 7. Entonces la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia de la mediana, en este caso son 7. Y después dice que el Fmed hace referencia a la frecuencia de la mediana, que en este caso es 5, la frecuencia de la mediana. Entonces sería 5. Por W. W es la amplitud de clase. Acuérdense que la amplitud de clase es lo que existe de un intervalo a otro. Si recordamos es 4. En este caso podemos hacer la diferencia de 5 menos 1 y pues nos daría 4. Entonces aquí sería el 4. Haciendo la operación, recuerden, para hacer la operación, bueno, pues primero tendríamos que hacerlo de adentro del corchete, multiplicarlo por 4 y sumarlo al 8.5. Entonces vamos haciéndola por partes. Dice que son 20 entre 2. Bueno, nos da 10 menos 7. Eso nos da 3 entre 5. Eso nos da 0.6 por 4. 2.4 más 8.5. Eso nos queda 10.9. Entonces el valor de la mediana es 10.9. Vamos a rectificar nuevamente. 20 entre 2 nos da 10. Menos 7 nos da 3. Entre 5 nos da 0.6 por 4. 2.4 más 8.5 nos da 10.9. Entonces el valor de la mediana en este caso es 10.9. Bueno, de esta forma y de acuerdo a la fórmula podemos determinar el valor de la mediana para datos agrupados.
Continuando con la moda, también para encontrar el valor de la moda tenemos la siguiente fórmula. Sin embargo, primero tenemos que buscar dónde se encuentra la frecuencia modal. Si recordamos, la moda es aquella que se repite mayor número de veces. Y la moda se encuentra en la frecuencia que se repite mayor número de veces, pues sería en este caso la del 6. Ahí es donde tendríamos nuestra moda. Entonces la frecuencia modal sería 6. Para ello, bueno, una vez que lo ubicamos, podemos empezar a realizar la fórmula. También nos habla que es el límite real inferior de la frecuencia modal. En este caso sería 12.5. Entonces sería 12.5 más, si observan, dice que delta 1. Delta 1 va a ser la diferencia de la frecuencia modal menos la frecuencia anterior. En este caso sería la frecuencia modal, que sería 6 menos 5. Se observan acá abajo, también tenemos delta 1, que es los mismos datos, 6 menos 5. Y después dice que es delta 2. Delta 2 corresponde a la frecuencia modal menos la frecuencia posterior. En este caso la frecuencia posterior pues es 2. Entonces sería, en este caso serían 6 menos 2. 6 menos 2. Y también multiplicado por la amplitud. La amplitud de clase, recordemos que es el valor de la amplitud de clase, pues en este caso es 4. De igual forma, para realizar la operación, tenemos que realizar primero lo que está dentro del corchete, lo multiplicamos por 4 y sumamos al 12.5. Vamos a proceder a realizar la operación, en este caso es 6 menos 5, bueno, pues nos queda 1, entre, en este caso también es 6 menos 5 es 1, más 6 menos 2 que es 4, sería 5, la sumatoria. 1 que tenemos aquí y 4 que tenemos acá, la sumatoria de esto nos quedaría 5, entonces sería 1 entre 5. Y eso nos queda 0.2 multiplicado por 4, que es la amplitud, nos queda 0.8. Y sumado, en este caso, al límite real inferior de la clase modal, que es 12.5. Y el resultado que nos corresponde es 13.3. 13.3. Este sería el valor de la moda. También recuerden, la moda en este caso la representamos con una letra X, y un gorrito en la parte de arriba, o también le llaman como X circunfleja. Para no confundirnos, llamémoslo como X gorrito, sin problema. Entonces, el valor en este caso de la moda corresponde a 13.3. Recuerden que todos estos valores hay que marcarlos y graficarlos en nuestro histograma. La media, si recordamos, correspondía a un valor de 10.5. Hay que marcarla, en este caso 10.5. Miren, queda en la parte media. Quedaría aquí. Aquí es donde tendríamos que marcar el valor de la media. De la mediana, en este caso es 10.9. Entonces, si marcamos la mediana, si observan de 10.5 a 14.5, entonces 10.9 más o menos va a estar por aquí. Ahí estaría el valor de la mediana. Y el valor de la moda dice que corresponde a 13.3. Estaría dentro de este valor, ¿no? Y si lo observamos, pues el gráfico por sí solo nos lo dice. Sería en este caso pues la barra de mayor amplitud. Mejor por ahí. De esa forma estaríamos indicando los valores de la media, mediana y moda. Habría que a lo mejor ponerles aquí los valores ustedes en sus libretas para que no lo olviden. Bueno, pues si continuamos con la misma
bibliografía, Introducción a la Probabilidad Estadística, que ustedes ya lo tienen. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles su atención. Cualquier duda, bueno, pues estoy en contacto con ustedes a través del correo institucional. Muchas gracias. Hasta luego.